Púas el techo y salta desde el segundo piso. Por esa puerta derecho, en una escalera, y se ha subido al tercer piso de esta casa, dentro de las 5:47, y luego se ha pasado a mi casa, a mi techo, al segundo piso, tras mi azotea, mejor dicho. Me he sentido sus pasos del hombre y me he subido arriesgándome mi vida. Cara a cara nos hemos encontrado y yo le he hecho correr. Mire la destreza con que este sujeto de camisa roja salta por las rejas colocadas por los vecinos ante los constantes robos a sus viviendas. Acá a la casa han entrado en 4 oportunidades. La primera vez que entraron, el delincuente ha entrado hasta los cuartos y se ha sacado los celulares. Ha sido más o menos un aproximado a las 3 de la mañana. Los vecinos aseguran que la ola de robos se debe a que el ex terminal Fiori se ha convertido en nido de delincuentes. El problema es que estamos viviendo con la delincuencia en el ex terminal Fiori, donde ahí estos sujetos salen de día, la tarde y la noche. En la mañana roban a los que se van a trabajar. En las noches se suben por los techos. Personas en Malvivir salen de día y de noche, no solo para robar en las viviendas, sino... Va, pero ¿cómo van a hacer ustedes que un día comen, un día no comen? ¿Cómo? ¿Hacemos comida? Hoy día comen arroz con huevo con plátano frito. Está bien, pues. Otro día no comen. ¿Qué? Pero con plátano frito. Vitamina nada más. No tiene lo suficiente para un cuerpo para Sí, pero el día, hoy. Y el otro día también que no almorzaban. Todo el año no pueden estar así, papá. Un día no va a ser tu año. Al final, yo no verlos así a ustedes se van a enfermar porque no para llorar y llorar por preocupar también por el rollo. Ay, no sé,
Ya hablé con la profesora Isabel, ¿no? ¿Quién nos sacó el problema 10? Sale la B.
A ver, ¿quién nos sacó el problema 10? Sale la B. A ver. Muy bien, Bruno. Milagritos, ¿sí salió la B? Todavía no me sale. Matías, Lo estoy haciendo, profesor. ya. Mm. ¿Está difícil o no? A ver, vamos a resolverlo. A ver. Hasta una parte, ¿ya? A ver, en un polígono regular, la suma, vamos a sacar los datos, la suma de las medidas de los ángulos interiores excede en 360 grados, ¿a quién? A la suma de la medida de los ángulos externos. Ese es un primer dato. ¿Qué más? Además, el número de lados, ¿de quién? De un segundo polígono excede en 2 al número de lados del primer polígono. El número de lados del primer polígono. Encontrar la suma del número de diagonales del primero más el número de diagonales del primero más el número de diagonales del segundo polígono. Listo. A ver, vamos a interpretar. Para eso vamos a poner acá sea n, el número de lados del primer el número de lados n, el número de lados del primer polígono. Por lo tanto, si n es el número de lados del primer polígono, ¿a qué es igual la suma de los ángulos interiores? Sería 180 Va a salir. Hay que por n menos Hay que 2. entregar libretas en esta semana ya. No sabía que van a entregar libres. Sí, estamos mal. ¿Sabe qué pueden hacer los ellos también por cruzar? Pueden hacer libretas también. La suma de los ángulos externos El rápido. es Pero 360. eso es, ¿cómo van a No, cada profesor entrega su, ¿cómo se llama? No, pero la libertad, ¿cómo lo van a entrar físicas? No, Estoy enseñando, ¿eh? esa pregunta no vale. Ya. A ver, la suma de los ángulos externos, 360 Pero grados. no puede hacer todo eso. A ver, la suma de los ángulos internos es esta. Y la suma de los ángulos externos es 360. No, pero
la suma de los ángulos internos es mayor que la suma de los ángulos externos. ¿Por cuánto? Por 360. Eso quiere decir que si la suma de los ángulos internos le quito 360, me da la suma de los ángulos externos. Ahora, la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2 menos 360. ¿Y cuánto es la suma de los ángulos externos? 360. Se puede acá sacar 180, ¿no? Dividir 180. 360 entre 180, 2. 360 entre 180, 2. Entonces, n es igual a 2 más 2 más 2. Encontramos que el polígono 1 tiene 6 lados, ¿sí? El polígono 1 tiene 6 lados, así que acá ponemos que N1 es igual a 6. Eso quiere decir que el polígono 2, ¿cuántos lados tiene, Milagritos? 8. 8. Ahora, ya podemos calcular el número de diagonales de ambos polígonos, ¿sí o no? El número de diagonales del polígono 1, ¿a qué es igual? A n por n menos 3 entre 2. Por lo tanto, el número de diagonales del polígono 1 será 6 por 6 menos 3 entre 2. El número de diagonales del polígono 1 será 3 por 3, 9. Ahora, el número de diagonales del polígono 2 será 8, ¿no? 8 por 8 menos 3. Es que el número de lados, el número de diagonales depende del número de lados que tiene el polígono. El segundo polígono tiene 8 lados, así que el número de diagonales será 8 por 8 menos 3 entre 2. Por consiguiente, acá tendríamos 4 por 5. 20. Pero como me piden D1 más D2, tendría 9 más 20. O sea, 29. Muy bien, Bruno. A Bruno le gusta la geometría. A ver. ¿El 9 cuánto salió? 8. Así es. Matías. Lo estoy haciendo, profesor. Ya, A mí me sale 8, profe. ya. Alonso. Lo estoy haciendo. A mí me sale 8. Ya.
no sé por qué soy así. Hay que sacar el grupo de secundaria, entonces, a ver, de repente este grupo de secundaria. A ver. ¿Y por qué está ahí? Con... Estaré- Así ha quedado este grupo, que la verdad, o sea, yo no creo que suene. A ver. Hola 3. A ver. Bueno, sí. Ya está. Está bien. A ver, vamos a... Ya mandé más problemas al WhatsApp. Los que ya terminaron, vayan resolviendo los problemas que siguen, ¿ya? Ahí voy a resolver para los que no lo pudieron hacer. A ver, vamos a preguntar, a ver, por si acaso. Alonso, ¿salió o no salió? Sí, sale 8. Valentín, 8. ya. Brigitte, Sale 8. ya. Luis Sánchez, ¿sí salió o no? Sí, profesor. ¿Alguien quiere que lo resuelva o pasamos al siguiente problema? Si no hablan nada, quiere decir que ya lo entendieron o ya lo hicieron. Se han dado duro Ecuador con un concurso internacional que había de matemática entre Perú, Ecuador, Colombia. Perú, Ecuador, Colombia. 3 países, ¿no? Creo que han sido. ¿En dónde ha sido? Así, o sea, lo ha organizado una editorial peruana. Pero no tiene confianza, 100%. Eso. No, pero de todas maneras, pues, los ecuatorianos nos han dejado, ¿ah? El primer puesto sí lo ha ganado el colegio Saco Oliveros, de los de Trujillo ninguno. Lo ha ganado también, pero Ecuador no se ha quedado, ¿ah? Tercer y cuarto puesto, he visto en varios grados, qué agarrado. Bolivia también. ¿Y quién agarró el primer puesto? Normalmente la gana el Perú. Pero no está concurriendo la Yapaé ni la Bachelki. Está buenísimo. Mm, La Yapaé tiene un local alquilado por el ferroviario. Ajá. Y el que tiene por el otro lado. Es propia. Pero es afectada también, ¿no? A todos. Como lo van integrado, no hay quien. Ah. A ver, el 11. ¿Sabe la C? A ver, vamos a ver. Muy bien, milagritos. El la Yapaé entrenador local también. No, eso sí no sé. Yo creo que sí.
sino para pagar. ¿Por qué va a pagar tantos meses? Y lo de Salaverry está funcionando. Seguro que sí. Ahora, ¿en qué lo estará ocupando al Pedro? La secretaria, en la peor época para mí. ¿Alguien más la ha sacado? El 11. Bruno. Tania. Tania, la 11. Ocho. La C. Igual que Milagritos, vamos a ver. Luis Sánchez. No me sale, profesor. Ya, a ver, explico. En un polígono, el número de ángulos rectos que contiene la suma de la medida de los ángulos internos. A ver, en un polígono, el número de ángulos rectos. El número de ángulos rectos. Mira, esta partecita de acá, a veces cuando uno interpreta problemas es bueno hacer esto. Esta como especie de distracción o distractor. No sé cómo le llaman en comunicación a esto. Tiene su nombre esto. A ver, Milagritos, ¿cómo se llama en una oración? Creo que le llaman subordinada, ¿no? A esto, a lo que es subrayado de amarillo, claro. Cuando dicen en un polígono el número de ángulos rectos y de pronto interrumpen para aclarar algo, ¿no? Y luego continúan hablando de lo que inicialmente empezaron a explicar. A ver, Milagritos, que es una de las campeonas en comunicación. Esta oración que está subrayada de amarillo, ¿creo que es subordinada o no? Eso acto de hacer hincapié, tiene tu nombre, hacer hincapié. La verdad no sabría decirle, profesor, no. Ya. Eso se llama oración subordinada, ¿ya? Dice, en un polígono, el número de ángulos rectos. Mira, la oración subordinada es aquella oración que tú lo puedes quitar y igualito se va a seguir entendiendo, ¿eh? No le resta mucho significado a la oración que ¿No era idea normalmente... secundaria? ¿Ah? ¿Idea secundaria no es? Es una idea secundaria, pues, pero de entre las oraciones le llaman, que yo me acuerde, le llaman oración subordinada. ¿Por qué? Porque justamente está subordinada a la oración principal. En un polígono, el número de ángulos rectos, miren, vamos a quitarle lo que está de amarillo. En un polígono, el número de ángulos rectos más
¿Más qué? Más el número de ángulos rectos, ¿sí? O sea, hay dos sumas de ángulos rectos. Y aquí viene la explicación, pues lo que está amarillo. Este número de ángulos rectos, ¿de quién es? De la suma de ángulos internos. Y este número de ángulos rectos, ¿quién es? Es el número de ángulos rectos contenido en la suma de ángulos externos de un mismo polígono. Y esa suma es igual a 24. Miren qué importante es tener ese conocimiento, ¿no? Yo, como dicen, no, yo no lo he visto años de que salí de secundaria, pero como dice, los conocimientos están durmiendo ahí. Y nos sirven para poder entender un texto. A ver, ¿a qué es igual la suma de ángulos internos de un polígono? Ustedes saben que esa suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Y la suma de ángulos externos es 360. Ahora, ¿cuál es el número de ángulos rectos contenido en la suma de ángulos internos? Bueno, será 180 por n menos 2 entre 90, pues. Si esta es la suma de todos los ángulos internos, para saber cuántos ángulos rectos hay, tendría que dividir esta suma entre 90 grados. Y el número de ángulos rectos contenidos en la suma de ángulos externos sería 360 entre 90, o sea, 4 ángulos rectos. Ahora reemplazamos, pues. Acá arriba, ¿qué reemplazo? Reemplazo esto. Esto sale 2 por n menos 2. Todito esto vale 2 por n menos 2 más todo esto, ¿cuánto vale? 4. Listo. Sacamos mitad a todo. Mitad. Mitad. Se cancela. N vale 12. ¿Qué nos piden? Nos piden la suma de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos es todo esto. 180 por n menos 2. O sea, 180 por 12 menos 2. O sea, 1800 grados. La clave sería la C. A ver, ¿quién sacó el problema siguiente? ¿Alguien lo sacó el problema siguiente? Camila Ramos. No, no me sale. Ya. Milaritos. No, todavía no me sale. Acá dice calcula el perímetro de un hexágono. ¿De qué ángulo? Ya saben que equiángulo no significa que necesariamente sea regular. A ver. Ah, no es regular porque los lados son diferentes. ¿Ve? Desen en cuenta. ¿Ve? AB vale 3. Vamos a suponer que este es A. Vamos a ponerlo más abajito. Uy. A ver. Eso hexágono, a ver. AB vale 3. BC vale 2. Ah, pero vamos a hacer algo.
¿Cuál es la suma de los, ojo, cuál es la suma de los ángulos internos de un hexágono? Porque por ahí tengo que empezar. 180 por n menos 2. La suma de los ángulos internos, ya sea el polígono regular o no, siempre se calcula así. Pero si el polígono es equiángulo, un ángulo interno, si es equiángulo como este, sería 180 por n menos 2 entre n, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que el número de lados es igual al número de vértices. Y el número de vértices es igual al número de ángulos internos. Y el número de ángulos internos es igual al número de ángulos externos. ¿Ya? Por lo tanto, un ángulo interno se calcula así. Sería 180. 6 menos 2, 4. 6. Sexta 1, sexta 30. O sea que un ángulo interno vale 120. ¿Y para qué me sirve este dato? Para poder dibujar bien, pues. Si no, yo no sé cómo doblar acá. Si doblar para acá o doblar un poquito para allá. Pero ya dice, cada ángulo es 120. Entonces, ahora sí puedo medir ya. Ahí está, más o menos ese 120. Ah, pero profesor vale 2. Ah, ya más chiquito. Ya más chiquito. ¿Ya está? Ya está. S viene a ser BC. CD vale 7. Se dan cuenta que puedo construir con el ángulo de 120, ¿no? A ver. Ahí sería 90. Ahí más o menos. Pero CD vale 7, más largo. Listo. AF vale 8. Ah, pero el polígono es A, B, C, D, E, F. A, B, C, D. Falta E. Bueno, no hay problema. Porque el ángulo que sigue es 120. Ahí más o menos o ahí. Ahí es 90. Ahí más o menos. Pero AF vale 8. Más o menos ahí será, pues. Ah, no, pero para que sea 120 debe ser ahí, no. Ahí. Miren, miren que tengo que ver. ¿Por qué? Porque yo tengo que al trazar desde A hasta el punto E, tiene que formar un ángulo de 120. Entonces yo tengo que calcular más o menos dónde va a formar 120. Creo que ahí. Ahí. Claro, no. Qué curioso este problema para construirlo. Parece es que no lo he construido como debe ser, man. Si yo lo construyera con un transportador, sí sale, solito sale. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a construir un ángulo de 120 aquí. Ahí es. No, porque este ángulo de acá no es. Profesor, este es hexágono. A ver, hexágono. 1, 2, 3, 4. Todavía faltan, ¿no? Ay, pero ¿por qué? A ver, A, B, C, D, falta E y F. Ya. Vamos a suponer que ahí sea E. Ya. Ahora sí va a dar, pues claro. Bueno, más o menos, ¿no?
Listo. Este vale 8. Calcular el perímetro del hexágono. A ver. Este ángulo vale 120. A ver. Podríamos prolongar, ¿no? Porque este ángulo valdría 60, el de acá 60 y el de acá 60. A ver, aquí sería 3, 3. Y podríamos prolongar hacia abajo también, ¿ve? Miren, ahí lo vi. ¿Lo ven o no lo ven? Este ángulo vale 120. Por lo tanto, este 60, este 60, este 60. O sea, estos tres triángulos son equiláteros, ¿sí o no? Miren, miren lo bonito el problema. Este ángulo vale 60, ¿sí o no? Y el de acá, 60. Y el de acá, 60. O sea, el triángulo total también es equilátero. Y este lado de acá vale 7, el de acá también vale 7 y el de acá vale 7. Pero ¿cuánto vale este lado de acá? 7 más 3, 10 más 2, 12. Entonces, ya está, ya. A ver, vamos a ver. Este lado, el perímetro sería la suma de este lado. ¿Cuánto vale este lado? 3. Le toca este lado, 2. Le toca este lado, 7. Nos falta ver este. Ya. Fíjense, escuchen, fíjense que este lado debe valer 12 también, ¿ve? 3 más 8, 11. Porque es un triángulo equilátero el triángulo total. Por lo tanto, este vale 1. Y si este vale 1, el de acá también vale 1 y el de aquí también vale 1. Así que ya podría sumar el de acá también, más 1. ¿Qué me falta? Me falta sumar este nada más. Ah, y 8 también, ¿no? Más 8. Lo tarjamos. Falta este, profesor, pero facilito porque todo el lado vale 12. 7 y 1, 8, más 4, 12. 3 más 2, 5, más 7, 12, 13 y 8, 21 y 4, 25. ¿Entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor.
A ver ese problema.
¿Salió o no? La B, profesor. ¿Ah? La B. La B. A ver, vamos a esperar otras respuestas. Quispe Aranda dice, la B también dice, a ver. Está bien. A ver, vamos a resolverlo. Un icoságono tiene 20 lados. Pero debería saber cuánto mide cada ángulo, ¿no? Interno. Ya que me dice encontrar la media del ángulo que forman las mediatrices. Las mediatrices de los lados A, B y C, D. Ahora vamos a ver. Acá es A, B, C, D. La mediatriz de AB, ¿cómo es? Más o menos así. Y la mediatriz de CD parte de la mitad, ¿no? Y en forma perpendicular. Ahí está. Saben que cuando, a ver, acá la mediatriz siempre parte de la mitad del punto medio de un segmento y en forma perpendicular hacia cualquier destino. Hacia cualquier destino. Pero deben saber ustedes, hasta este momento hemos venido estudiando los polígonos. Voy a por acá dibujar un polígono regular. Acá tengo una... Ahí está. Uy. Aquí tengo un polígono regular. Miren. Se sabe que en un polígono regular, ojo, todo polígono regular tiene una característica muy importante. Que digamos que su centro viene a ser el centro de una circunferencia. Miren, voy a agrandarle esta circunferencia, ¿ya? Y se van a dar cuenta que va a coincidir bastante. Ahí. Todavía. A ver ahí. Miren, ahí está, ¿ve? Exactito. Y sabemos ya por estudios de que si este es el centro, a ver, voy a trazar, miren, voy a unir las diagonales, ¿ya? Miren, ¿ah? Aprendan. Miren qué va a pasar si trazo todos los diagonales. Se intersectan todas ellas en el centro de la circunferencia. Miren, miren al trazar las diagonales, todas se intersectan en el centro de la circunferencia. ¿Qué significaría todo eso? Significaría que cada diagonal que he trazado viene a ser un diámetro de la circunferencia. Cada diagonal trazada viene a ser un diámetro de la circunferencia. A ver, y si lo hago con el pentágono, vamos a ver. Ahí está, ¿ve? Un poquito falta, pero ya dejémoslo ahí. ¿Qué pasa si trazo todas las diagonales? A ver, vamos a ver.
En el caso del hexágono, era el centro, ¿no? Ahí no ve. A pesar de que es un polígono regular. Pero en el hexágono sí. Ahora, pero si yo trazo el radio, todos los radios, este es el centro de circunferencia, trazo todos los radios, miren todos los radios, supongamos, ¿no?, que este es el centro. Supongamos que este es el centro de circunferencia. ¿He trazado qué? Al unir el centro de circunferencia con todos los vértices, eso se llaman radios. ¿Radios de quién? De la circunferencia. Y esto de acá que vienen a ser radios también, ¿ven? Radio, 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 radio. Pero una diagonal es igual a 2 radios. Aquí una diagonal es igual a 2 radios, pero aquí la diagonal no vale 2 radios, pues. Esta es otra figura. Aquí la diagonal coincide con el diámetro, porque si tú tienes una circunferencia y acá está su centro, si tú trazas una línea que pasa por el centro de la circunferencia, una línea que va de extremo a extremo, esa línea se llama diámetro. Y si lo trazas desde este extremo hasta este extremo, pasando por el centro, también se llama diámetro. Y si lo trazo desde este extremo hasta este otro extremo, pasando por el centro, esta se llama diámetro. Y es igual a 2 veces el radio. ¿Ya? Entonces acá hay 2 radios, acá hay 2 radios, acá hay 2 radios, o un diámetro. Pero acá solamente de aquí para acá, radio. 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 Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo serán estos ángulos? ¿Cómo serán? ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? Pero es bien sencillo descubrirlo. ¿Por qué? Porque si es un polígono regular, toditos estos lados son iguales. Y si todos los lados son iguales, todos los lados amarillos son iguales, entonces todos los triángulos son congruentes, ¿o no? Son congruentes. Y si los triángulos son congruentes, sus ángulos también son iguales. El ángulo que está opuesto a este lado debe ser igual al ángulo que está opuesto a este lado. Y similarmente con este y con ese triángulo. Por lo tanto, esto es alfa, 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 alfa. ¿Y saben cómo le llaman a este ángulo alfa? Le llaman ángulo central. ¿Y a qué es igual? Entonces la pregunta es, ¿a qué es igual la suma de los ángulos centrales? La suma de los ángulos centrales, ¿cuánto sería, Camila Ramos? 360. 360. Quiere decir que en un polígono regular un ángulo central vale 360 entre el número de lados. Porque si el polígono tiene 5 lados, también tiene 5 ángulos centrales de 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ángulos internos, 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 ángulos externos. Ya saben, un ángulo central se calcula dividiendo una vuelta completa entre el número de vértices, ¿no? Ángulo central. En este caso, un ángulo central vale alfa. Y si queremos ser más explícitos, un ángulo central en esta figurita, en este polígono, en este pentágono, ¿cuánto sería? 360 grados entre 5. ¿Y cuánto es esto? 360 entre 5, 72. ¿Y cuánto valdrá un ángulo central? A ver, Brian Valentín,
un ángulo central en esta figura. A ver, calcúlalo. Habla. Valentín. 360 entre 6. Muy bien, o sea, 60 grados. O sea, que acá 60, acá 60, acá 60, acá 60 y acá 60. ¿Y cuánto valdría este ángulo, Lorenzo? Este y este. Cada uno 120, se pasó. ¿Ah? Cada uno, ¿cuánto valdría? A ver. ¿Pero cuánto valdría cada uno? 60, pues. ¿Por qué? Porque este triángulo es isósceles. Pero mira, a pesar de que es isósceles, termina convirtiéndose en un triángulo equilátero. Eso no sucede aquí, por si acaso, ¿ya? El ángulo de acá vale 72. Por lo tanto, ¿cuánto vale cada ángulo? Milagritos, ¿cuánto vale este ángulo y cuánto vale este ángulo? ¿54? Muy bien. ¿Y entonces cuánto vale cada ángulo interno, Bruno, de este pentágono? A ver, Luis Sánchez, ¿cuánto valdría cada ángulo interno de este pentágono? ¿Cuánto mediría cada ángulo? ¿Qué, profesor? Del polígono. Cada ángulo externo. Interno. 72. No, 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 no. Sí, 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 72. No. A ver, ¿Cuánto dices que vale cada ángulo interno de este polígono? 108. Ah, ya, muy bien. Y ahora sí vamos a resolver. Siempre que ustedes ubican el centro y unen al centro con todos los vértices de cualquier polígono, los triángulos que se forman son triángulos isósceles. Y cuando tú trazas, escúchenme, cuando ustedes trazan la mediatriz o la mediatriz de cada lado del polígono, esa mediatriz, ustedes ya saben que va a llegar definitivamente, va a tener que llegar ¿a dónde? Esa mediatriz en los triángulos isósceles y equiláteros, las mediatrices llegan al vértice. 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 Al vértice. Y además que se cumple que el ángulo que forman es 90, 90, 90, 90, 90. Y además dividen a los lados en dos porciones iguales. Eso no se olviden. Por eso que yo con toda seguridad podría decir que ¿qué viene a ser el centro del polígono? ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale la suma de los ángulos internos del icoságono? 180 por 20 menos 2.
sería 180 por 18. Pero un ángulo interno, ¿cuánto valdría? 180 por 18. Entre 20. ¿Cuánto sale eso? 162. Entonces, este angulito vale 162. Este angulito vale 162. Ya está. Y me piden justamente este ángulo. Pues si ustedes se dan cuenta, esta figurita que está aquí es un polígono. No es regular, pero es un polígono. ¿Y cuántos lados tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces voy a hallar la suma de los ángulos internos de un pentágono. Porque esta figura es un pentágono, no es regular, pero es un pentágono. Esto de 5 menos 2. La suma de todos los ángulos internos es 540. Pero ¿a qué es igual la suma de los ángulos internos? Clarito se ve que es igual a 2 por 162 más 90 más 90 más X. Por lo tanto, esto de acá sería 324 más 180 X es igual a ¿qué? 540 menos 504. 500 menos 500, 0, 40 menos 4, 36. ¿Entendieron o no? Sí, profesor. Dice Milagritos. Sí, profesor. Vamos a concluir algunas cuestiones teóricas que todavía nos ha faltado ver. Por ejemplo, nosotros sabemos que en todo polígono regular, en todo polígono regular, un ángulo interno, ¿a qué es igual? 180 por n menos 2 entre n. ¿Y qué es un polígono regular? Es un polígono que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Pero profesor, si el polígono es equiángulo, también esta fórmula válida también. Esta fórmula también es válida si es que el polígono no es regular, pero tiene que ser equiángulo, por lo menos, ¿ya? O sea, cuando todos los ángulos son iguales. En todo polígono regular se cumple que la suma, el ángulo externo es igual a ¿qué? Un ángulo externo, 360 entre n. Pero también esta fórmula es válida para un polígono equiángulo. Un ángulo central, ¿a qué es igual? A 360 entre n. Y esto también es válido. A ver. No, este sí no es válido. A ver. Claro.
obviamente que, miren, les aclaro, en un polígono regular se cumple esto y esto. Esto también. Pero esto ya no, porque yo iba a poner acá, ¿no? Válida también para un polígono equiángulo, pero no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque un polígono, acá está la explicación. Por acá está. ¿Se acuerdan de esta figurita? Este es un polígono equiángulo. ¿Ve? ¿Por qué equiángulo? Porque todos sus ángulos valen 120. 120. Sin embargo, todos los lados son diferentes. Y si yo ubico el centro, obviamente, esta figura, ve, esta, mira, sígueme, esta figura no va a estar cuadrada dentro de un círculo, porque los lados son diferentes. Y por eso es que ya no se va a cumplir que un ángulo central es igual pues a la suma de los ángulos centrales entre, que es 360, entre el número de vértices o número de lados o número de ángulos internos, ¿no? Ya no se puede cumplir esto, porque se van a formar triángulos, ve, mírenme, se van a formar triángulos, pero que no son triángulos congruentes. Estos triángulos no son congruentes. Recuerden que los ángulos centrales son iguales, ¿gracias a qué? Gracias a que los triángulos que se forman aquí son congruentes. ¿Por qué eran congruentes? Porque estos lados de acá todos eran iguales y además estos eran radios. Ahora ya no pueden ser radios porque esto ya no va a cuadrar en una circunferencia. Listo. Ya les voy a mandar la práctica y vamos a ir entrando ya a la circunferencia, ¿ya? Título. La circunferencia. La circunferencia. Ahí está. ¿Qué sabemos de la circunferencia? ¿Qué es la circunferencia? La circunferencia, así en pocas palabras, la circunferencia viene a ser todo el contorno, todo el perímetro. Y lo que está dentro tiene un nombre especial, que lo conocen desde primaria. Todo lo que está dentro de la circunferencia tiene un nombre. A ver quién se acuerda. ¿Área? Sí, es el área, pero no es el área de la circunferencia. Toda esta área recibe el nombre de círculo.
Y todo el perímetro recibe el nombre de circunferencia. Entonces, ¿qué vendría a ser el área? El área vendría a ser justamente cuando se dice el área, se debería decir el área del círculo. El círculo viene a ser la región encerrada por la circunferencia. Y la circunferencia vendría a ser el perímetro del círculo. ¿Sí? Esa es la definición, digamos así. Vamos a poner aquí la definición clásica de circunferencia. ¿Qué es circunferencia? Es el conjunto, ¿sí? Es el conjunto de todos los puntos, de un plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. A ver, dice, es el conjunto de todos los puntos. ¿A qué puntos se refiere? Se refiere justamente a estos puntos, a estos, a todos estos. Ese conjunto de todos los puntos, de todos estos puntos, de todos los puntos, dice, de un plano, porque estos puntos pertenecen a este plano que es la pizarra. Ese conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan, o sea, que están a la misma distancia, ¿de quién? De un punto. ¿De cuál punto, profesor? De este punto, al cual le llamamos centro. Y esa distancia dice que todos estos puntos se encuentran a la misma distancia de este centro. La distancia de este punto al centro es igual a la distancia de este punto al centro. Será igual a la distancia de este punto al centro. Y esa distancia constante se le llama radio. Y así, radio. Si este es el centro, y por aquí pasa esta línea, diríamos que aquí hay dos radios. Uno, y de aquí para acá, otro radio. Y esa línea que pasa de un extremo a otro, pero pasando por el centro, se le llama diámetro. ¿Ya? En realidad, el diámetro obedece a otro concepto. Y este concepto es esta línea, ¿cómo se llama? Tiene un nombre especial. Cuerda. ¿Qué es la cuerda? La cuerda es el segmento que une. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es una cuerda? Es el segmento que une ¿qué? ¿Dos puntos? ¿Dos puntos de quién? ¿Del plano de quién? ¿De circunferencia? Dos puntos de una circunferencia. Muy bien. Pregunto, ¿el diámetro será o no será una cuerda? Sí. Por lo tanto, el diámetro es una cuerda. ¿Y saben cuál es también se le conoce como máxima cuerda? Porque no hay otra cuerda más grande que él.
Entonces, ¿qué es el diámetro? Es la máxima cuerda o es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Diría por el centro del círculo, ¿no? También, por el centro del círculo. Bueno, ahí nos vamos a quedar. El próximo martes continuamos con este tema, ¿ya? ¿Mm? Hasta las 7:30. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, profesor. Profesor, cuídese. Nos vemos.